La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Así que acompáñame en su Biblia a Proverbios. Ha saludado el que tiene ahí a la par, salúdelo por favor. Se haga el creído. Que Dios te bendiga o Dios le bendiga. Alegro de verte. ¿Cuántos se alegran de ver a un hermano? Ven, Proverbios 7, versículo 6. Lo tiene puesto, y leemos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, he aquí una mujer que sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara, mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos, amores. El marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. Día señalado volverá. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca. No se aparten de tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Señor, en esta noche, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, a cada uno y nos instruyas a través de esto que vamos a estar viendo. El tema de esta noche es 3 etapas del pecado. 3 etapas del pecado. Hermanos, creo que el pecado es algo con lo que toda persona está lidiando constantemente. Yo creo que todos nosotros somos parte, por decirlo así, de ese sistema que aún a pesar de que hemos sido convertidos, hemos sido regenerados, hemos sido transformados, aún estamos en la condición de vulnerabilidad para sucumbir ante la tentación. Ninguna persona en condición humana puede considerarse a sí mismo vulnerable ante. Incluso el mismo Jesús dice la palabra que fue tentado en todo, dice Hebreos. Cuando está hablando que fue tentado en todo,
hablando que fue tentado en todas las cosas. Todas aquellas cosas en las que los humanos normalmente caeríamos. Jesús fue tentado. De esa forma, hermanos, nosotros debemos entender que el pecado es una situación latente para todos, incluyendo cristianos que por muy entregados que estén a la obra del Señor o muy consagrados estén, hermanos, siempre la tentación va a llegar. Y de eso debemos estar conscientes. Por eso es que la palabra del Señor siempre nos aconseja a estar alertas, a estar cuidadosos, a estar atentos a los caminos que llevamos. Hermanos, como iglesia nosotros no podemos dejar de hablar acerca de que debemos vivir alejados del pecado o rechazar el pecado. Cuando dejemos de hacerlo, cuando dejemos de predicar acerca de una vida de santidad, habremos perdido todo el sentido. Dejaremos ser iglesia de Cristo. Hermanos, la palabra del Señor nos llama a alejarnos de la impureza. Pero quiero que veamos esta porción de la palabra algunas cosas. He encontrado 3 etapas. Alguien decía una vez, una clase, recuerdo, ese maestro hablaba acerca del pecado. Decía que el pecado no es algo espontáneo. El pecado no resulta de hoy para un segundo. Él hablaba acerca de que muchas veces los pecados son el resultado incluso de años de maquinación, de personas que han venido enfrentándose a las tentaciones, que han venido a veces alejándose y a veces acercándose al límite, hasta que llega un punto en que traspasan ese límite, lamentablemente caen en... Entonces nos decía, muchas veces las personas cuando miran a alguien que ha caído en las garras del pecado, dicen, ay, esta persona es un gran débil. A veces, hermanos, no nos damos cuenta de las batallas que esa persona ha venido ganando hasta que llegó un punto que lamentablemente perdió la fuerza, no porque Dios no se la haya dado, no porque simplemente desfalleció en sus propios esfuerzos, ya no pudo más. Y por eso es que no podemos hablar de personas que están blindadas contra del pecado, sino que debemos entender que es algo latente en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, hermanos, quisiera hablar acerca de qué significa simple, que es un término que aparece constantemente en Proverbios. ¿A qué hace referencia cuando habla de la simpleza? Quiero que me acompañe ese pasaje que leíamos en el versículo 6. Leemos lo que dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto. ¿De qué habla la palabra cuando menciona la simpleza? Está hablando acerca de la falta de inteligencia, acerca de la ingenuidad. Y eso, hermanos, a veces hay que entenderlo con cuidado. Porque cuando la Biblia, y especialmente en este pasaje de Proverbios, yo esperaría que los muchachos, los jóvenes, no se sintieran tan atacados con Proverbios. Porque constantemente está diciendo, está hablando un joven, está hablando un
muchacho. Y hemos dicho muchas veces que está hablando así como le aconseja a un padre. Como un padre aconseja a su hijo. Una persona de mayor recorrido en la vida está interesada en que aquel que apenas empieza a vivir entienda que le va a hacer bien. Y entonces de esa forma vemos que Proverbios dice, en este caso el escritor dice que ya observó, dice entre los simples, dice, consideré entre los jóvenes. Parece que la simpleza, la falta de inteligencia es una característica de la juventud, parecería. Pero yo no encajaría nada más la simpleza en esta etapa. Porque si bien es cierto, en esa etapa de la juventud, uno es más falto de inteligencia, hablando en el sentido de saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre las consecuencias y todas aquellas cosas que vamos a acarrear con nuestro. Estoy hablando de torpeza, no estoy hablando de estupidez, estoy hablando de falta de discernimiento. Porque alguno podría, ay, este hermano ya está diciendo que los jóvenes son tontos. No, no estoy diciendo que son tontos, ni la Biblia está diciendo que son tontos. Por eso me gusta esa palabra de ingenuidad, porque la ingenuidad casi que cae en aquella ignorancia que por naturaleza tenemos. Hermanos, humano nace con niño va aprendiendo. Cuando un niño nace, él está en el pecho de la mamá, pero no está razonando en realidad. Y a medida que el humano va creciendo, su cerebro va desarrollando capacidades cognitivas y de esa manera empieza a discernir la realidad. Y empieza a discernir ya cuando el niño ya llegó a la etapa de 1 año y medio, 2 años, empieza a distinguir ya entre la familia, a su mamá, a su papá, empieza a nombrar a las personas, cosas, y empieza a hacer una distinción más clara de la realidad. Y así a medida que vamos creciendo, se supone que nuestra capacidad cognitiva debería de ir aumentando y nuestra inteligencia de igual forma debería también de ir engrandeciéndose. Pero él dice que observó entre todos aquellos ingenuos, entre todos aquellos simples, entre aquellos muchachos que estaban en esa ocasión. Pero dice que observó a uno en especial. Observó a uno, dice, consideré entre los jóvenes a un joven falto de. O sea que entre los simples, entre los ingenuos, este estaba peor. Lo peor de lo peor. ¿Qué? A uno diría. Ahora, una persona con simpleza va a razonar la cosa. Simplemente se va a dejar ir. Se va a dejar ir por la emoción. Se va a dejar ir por la adrenalina. Esa es una característica. Casi siempre los jóvenes son aventados, ¿verdad? Él le dice, mira, vamos a ver quién puede, a ver si se logra subir a ese árbol ahí, ese palo. Siempre salen 2, 3 que son los meros.
Y ahí salen después todos rayados de aquí, de los brazos, pero ellos hicieron, ¿verdad? Apantallaron a medio mundo. Entonces, esa osadía yo creo que es parte de la juventud. Me acuerdo hace un tiempo con unos amigos de la iglesia, fuimos a este volcán de Santa Ana, Cerro Verde, o volcán de Santa Ana. Y entonces me acuerdo de un amigo que ese salió, yo creo que salió con una su locura que nunca. Pues veníamos bajando ya del volcán. De repente otros amigos nos jugaron una. Empezaron a gritar, nosotros no lo veíamos. Si usted ha subido el volcán, hay una parte que es boscosa, ¿sí? Entonces en esa parte hay unas vereditas que no se ve nada. Y empezaron a gritar, ¡ey, ey! ¡Corran, que vienen unos con machete! Y empezaron a gritar y a gritar y a gritar. Veníamos nosotros, de repente cuando empezamos a escuchar eso, nos preocupamos, pues, porque uno no sabe qué es lo que viene pasando atrás. Y viene este amigo y él se aventó. No sé por dónde, pero se aventó, pero no iba por la vereda. Mire, y como en ese momento uno siente la adrenalina, ¿verdad? Más que arriba habían unos policías, nos habían dicho, tengan cuidado porque andan asaltando. Y entonces cuando veníamos, mire hermano, nosotros no hallábamos el camino, pero ese tipo se tiró por donde cayó. Cuando lo llegamos a encontrar, iba con todos los zapatos casi rotos, la camisa rota y todo aruñado, ¿verdad? Había pegado, pero es que era una impresionante, hermano, en esos momentos cuando siente esa adrenalina, se deja ir por donde está. No anda razonando, no anda pensando, ay, si me voy aquí me voy a caer, no, a donde caiga se tira. Cuando llegamos, bueno, ya al Cerro Verde, ya llegan los demás riéndose, ¿verdad? ¿Ustedes por qué venían corriendo? Mire, me dio una gran cólera, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. La cosa es que cuando uno, ¿verdad?, siente esa adrenalina, uno se deja ir. De esa forma muchas veces actuamos en la vida. Y especialmente en las etapas donde uno no ha desarrollado, uno se deja ir. Por eso es que Proverbio viene y empieza a hablar de esa etapa tan delicada, donde uno puede caer fácilmente engañado, porque hay muchas cosas de la vida que aún no entiende. Hermanos, muchos jóvenes se creen inteligentes porque manejan internet, smartphone, tablets, computadora. Piensan que los que están mayores no son inteligentes porque no pueden manejar todos esos dispositivos. Lamentablemente la inteligencia no consiste solo, porque hay muchos jóvenes hoy que están metidos en grupos delincuentes, están metidos en cárceles, están arruinando su mente, brillantes, personas que bajo un proceso de formación deberían de ser personas que estuvieran en lo más alto. ¿Pero por qué están ahí? Porque en los momentos de emoción, en los momentos de ignorancia, en los momentos de ingenuidad, fueron engañados. Pero quiero que veamos cuáles son las tres etapas del pecado. Vamos a observar acá, en este pasaje. En primer lugar, la tentación. Veamos lo que dice el versículo 8. Dice,
el cual pasaba por la calle, está hablando del joven, dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, la oscuridad, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Hay algo interesante que quisiera observar. Hemos solo se nos escapan detalles que son bien interesantes. Por ejemplo, si leemos desde el principio el capítulo, quiero que lo hagamos para que vamos a entender. Vamos a observar. Acá dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Ley como la niña de tus ojos. Dígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ahora, veamos lo que dice el versículo. Dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino. O sea que este muchacho iba a la casa de una mujer que no era probablemente era la esposa de alguien más, porque es la mujer de la que está hablando acá en el versículo 5, que dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda tus. Pero ¿qué resulta cuando este muchacho iba hacia allí? Le sale otra mujer. Interesante, ¿verdad? Y dice que esa mujer llevaba vestiduras o iba vestida como una prostituta. De la otra mujer no dice que era prostituta, dice que era mujer ajena, era mujer extraña. Pero esta sí dice que eres una prostituta, que iba vestida como una prostituta. O sea que la reconocía cualquiera. Pero dice que iba vestida como prostituta, eso significa ramera, y dice que iba de manera astuta, es alborotadora, rencillosa, dice que no puede estar en casa, dice que a veces está en la calle, otras veces está en los parques, las plazas, dice que anda por todos los lugares buscando víctimas. Ahora, ¿qué hombre en este? ¿Qué hombre en sus viendo eso? Una esposa, digamos decir, leal, una esposa legal también, va a ir por la calle, de repente ve a una mujer, ya como una prostituta, dice, hey,
dedo. Quienes hacen eso es porque su razonamiento. Pero viene este joven y aparte de que iba conociéndose, dice que iba a la casa de ella, está hablando de la mujer extraña que cura anterioridad, pero dice que en el camino le sale. Eso fue. ¿Para qué es la tentación? Tentación puede ser una persona, cosa o situación que atrae de manera ejemplo. Yo no que siente tentación uno, ¿verdad? Cuando va pasando por una panadería, pedazo de pastel, a mí me gusta más si es del que le dice, me sentí tentado. Hasta le pican las manos. Dice, ¿entro a la tienda o no entro? Y al final, Roy no solo se llevó una, ¿verdad? Se llevó como 4. Esa es la tentación. Sentirse atraído irresistiblemente hacia algo, hacia alguien, hacia una. Pero también la tentación es el deseo de hacer o apropiarse algo atrayente, estar conveniente. Tentación es aquel deseo de hacer algo. ¿Sí? Puede resultar con más. Parte de la tentación es. Nosotros, al observar este pasaje de Proverbios, vemos a una persona claramente no razona que aquella prostituta es una tentación. Como le decía, un hombre, sus cabales, sin ningún tipo de, ¿qué le podría decir? Aberración sexual o depravación sexual. Un hombre se detendría para luego irse. Es una mujer que puede causar problemas. Pero ¿por qué muchas personas caen en esos caídos? Y alguien podría decir, no, a mí no me causa tentación. Pero hay otras cosas que. Y acá en este caso no deberíamos de hablar solamente como humanos, estamos expuestos. Especialmente el pecado va a actuar de esa. Primero va a empezar a presentarse de. La tentación no es llegar, por ejemplo, tomando el caso de aquel postre que a usted le gusta, no es, la tentación no consiste en comérselo. La tentación consiste en desear comerse ese pedazo de postre. Luego ya comérselo es que consumó. Exacto.
Pero la tentación es desearlo y sentirse irresistiblemente atraído hacia esta desea. Entonces, la tentación en sí no es el pecado. Es un método o un primer paso para el pecado, pero no es pecado. Porque incluso del mismo Jesús dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice. O sea que Jesús se expuso a cualquier clase de tentación, pero no pecó. Porque las tentaciones no las vamos a poder eliminar. Siempre van a estar presentes. Cada día, en cada momento, en cada situación, donde sea que estemos, siempre vamos a estar frente a... Podemos ignorar eso. Eso significa que vamos a pecar, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Viene el joven, encuentra con esta prostituta y dice que lo abrazó. No la abrazó él a ella, sino a él. Dice que lo besó y le dijo de manera descarada: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro. Ahora le pregunto, hasta este momento, ¿podríamos decir que este joven ha pecado? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Definitivamente no ha pecado. Simplemente aquella mujer lo abrazó, lo besó, lo tentó. Hasta ese punto, aquel muchacho no ha pecado. Y ahí es donde empieza a generarse todo aquel proceso que va a conducir hacia... Nosotros por naturaleza tenemos algo que se llama pecaminosidad. Los psicólogos le llaman pecaminosidad. Pero la pecaminosidad no es pecado. La pecaminosidad es la vulnerabilidad que tenemos para caer en el pecado. O es la tendencia que tenemos para pecar. Es algo inherente en nuestra vida. Nadie puede decir: yo me voy a quitar la pecaminosidad de mi vida. Tenemos que estar luchando con. Ahora, pero que tengamos pecaminosidad no significa que yo o que usted esté, que tenemos esa tendencia malo. Tenemos esa tendencia natural hacia lo. O sea que siempre en las caricaturas, antes, ¿verdad?, ponían aquella, el diablito, ¿verdad?, y el angelito. Y aquel diciéndole, hacelo, y el otro, no, no. Siempre, ¿verdad?, aquella dicotomía, ella lucha. Una alabanza hay que, una alabanza de hace años, ¿verdad? Me acuerdo que estaba seguido en las iglesias de mujeres hay en mí. Y a uno va con Dios, otro está muy mal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Así como vemos esa pecaminosidad, también existe aquel hombre renovado, aquella mujer renovada que Cristo ha hecho en nosotros. Dice la palabra que ese nuevo hombre debe ir siendo. ¿Qué? Ahora, el primer paso es la tentación.
hasta ese punto decimos, no se ha pecado. No hay pecado, simplemente hay tentación. Luego viene la parte intermedia del pecado, que es el punto, yo diría, de mayor conflicto en la vida de cada persona. Veamos el versículo 15. Dice, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó. Hermanos, la segunda etapa del pecado es la persuasión. Las tentaciones decimos que son el primer paso para el pecado. Pero aún así. Luego viene la persuasión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de persuasión? Estamos hablando de la capacidad de transmitir ideas, de convencer a otros a través de las palabras, incluso de las actitudes. Hay personas que son más persuasivas. Nadie. Son personas que tienen algo extra para persuadir a los demás. Y de esa forma convencen a otros. Tal vez sea por la seguridad como están las cosas, hablan, tal vez sea por sus gestos, tal vez sea por su carisma, pero tienen ¿verdad? Y uno de los maestros, persuasión, se llama Satanás. Yo siempre le digo, el arma más poderosa del diablo, todo aquello que le pintan, tirar fuego y desde el principio enseñando a palabras, a través de las palabras, y así ha engañado a miles de millones de personas a lo largo de la historia. E incluso de aquellos ángeles que menciona la Biblia, que fueron expulsados también de la presencia de Dios. También a esos Satanás se engañó. Hermanos, el pecado, persuasión. El pecado es persuasión. Cuando Satanás tienta a Jesús, hace aquella famosa tentación. ¿En qué momento dice la Biblia que Satanás llegó con un gran poder, haciendo esto y lo otro? Llegó hablándole, haciéndole cosas. Sabía que le estaba hablando a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Pero aún así se creía capaz de engañarlo, que si no, no lo hubiera hecho. ¿Qué hubiera gastado tiempo? Si lo hizo era porque pensaba que podía engañarlo. Ahora yo le pregunto, si Satanás creía
que era capaz de engañar a Jesús, ¿usted cree que no se cree Satanás que es capaz de engañarnos a nosotros? Hermanos, pecado es algo poderoso, es algo atrayente. Lo malo es algo atrayente. Quizás hacemos más cosas malas que buenas. Pero así es la naturaleza del pecado. La vez pasada hablábamos de cómo Eva cae en la tentación y luego le presenta un fruto que decía que era agradable a los ojos, que se miraba codiciable. Pero luego llega Eva hasta ese punto. Ella estaba observando el fruto, pero no hasta ahí. Luego empieza a actuar la persuasión de nuestra propia pecaminosidad muchas veces, porque a veces de todo le echamos la culpa al diablo. ¡Ay, el diablo fue! No, seamos conscientes que nuestra pecaminosidad también nos conduce al pecado. Nuestra vieja naturaleza también nos conduce al pecado. Y dice que esta mujer empezó, hay una versión que dice que engatusó. Esa es una palabra más común, creo, en El Salvador. Dicen, ya te engatusó. Ya te envolvió con su red. Hermanos, esta mujer dice que le empezó a decir, mira, tengo la cama preparada. He puesto las mejores sábanas. He perfumado ese lugar de manera romántica. Voy a regalar una noche inolvidable. Bueno, este muchacho empezó a sentirse atraído, ya más que quizás que de lo que había sido hasta el momento en que solo era una tentación. Pero lo más interesante es cuando dice, el versículo 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.